Quiero que abra su corazón. Dice la palabra, si oyes hoy su voz. Y así he titulado este mensaje. Y es que cuando nosotros oímos la voz de Dios, nuestra respuesta tiene que ser una respuesta de obediencia. No obedecer trae serias consecuencias y es muy importante que nosotros respondamos a Dios con obediencia. Aunque trates de remediarlo después, si no fue la respuesta que Dios esperaba, probablemente te encuentres con serios problemas porque es cuando Dios quiere y no cuando tú quieras. Por eso cuando oímos la voz de Dios es importante responder como Él espera que respondas. Y de eso se trata, si oyeres hoy su voz. Porque oír su voz significa que entendemos, que comprendemos qué es lo que Dios espera de mí. Y si yo oigo su voz, si yo entiendo, si yo sé qué es lo que Él espera, necesito responder de acuerdo a lo que Él espera de mí. Si tú haces lo contrario, si hacemos lo contrario, tendremos graves consecuencias. ¿Quieres recibir a Cristo? No. Pues entonces sigue tu destino al infierno. Es tan fuerte como eso. Es tan seco, tan, perdónenme la palabra, tan brutal como eso. Es fuerte. La voluntad de Dios es que el varón sea cabeza de su casa. Cuando el varón no es la cabeza, sino la mujer es la cabeza, el hogar es un desastre. Está de cabeza. Por eso es tan importante que nosotros respondamos como Dios espera que respondamos. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que no respondieron como Dios esperaba que respondieran. Y podemos empezar con Adán, después con Caín, más adelante con Esaú, con Sansón, con Nadab y Abiú, los sacerdotes que ofrecieron fuego extraño, con Saúl, que sabiendo y entendiendo cuál era la misión, no la cumplió, con David, que sabiendo que tenía que pues guardarse, cayó en adulterio y luego en asesinato. Son cosas muy fuertes y están ahí para ser ejemplo para nosotros. Son un ejemplo de cómo es grave, tiene graves consecuencias no hacer lo que Dios nos está pidiendo. Si no respondemos correctamente a su voz, habrá consecuencias. Cuando escuches su voz, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y yo creo que este es en esencia lo que el Señor puso en mi corazón, no endurecer nuestro corazón. Hay una porción en la Escritura muy interesante que habla acerca de esto, de endurecer el corazón. Y voy a empezar la lectura en Hebreos capítulo 3, verso 7. Dice esta porción, voy a tratar de abarcar 3 porciones de este capítulo que nos hablan precisamente de la dureza del corazón y las consecuencias. No solamente de la dureza del corazón, sino de las cosas que están alrededor de ella. Pero Hebreos 3:7 empieza así. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Es fuerte, fuerte. Pero vamos a analizar poco a poco, ir
desmenuzando esta porción de la Escritura y tomando la riqueza que tiene. Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Pocas son las ocasiones en que la palabra aclara que es el Espíritu Santo el que está hablando. Sabemos que la Biblia es la voz escrita de Dios, es el Espíritu Santo quien nos está hablando, pero aquí lo dice literal. Dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, si oyereis hoy su voz. El Espíritu Santo nos está hablando hoy. Si oyes hoy la voz de Dios. Esta frase es presente, pero también es eterna. Es para el presente de hoy, pero para el presente de mañana y de pasado mañana. Es una frase que aplica para el día de hoy, pero también es eterna porque cada día está presente, cada día nos habla Dios y cada día nosotros escuchamos su voz. Si no la escuchamos tenemos que poner más atención porque Dios siempre nos está hablando. Así es que esta frase se me hace una frase poderosa. Si oyes hoy su voz. Es para hoy, pero también para el resto de nuestras vidas. Hebreos 3:7 entonces dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que nos habla y dice, si oyereis hoy su voz. Esto de si oyereis hoy su voz es saber lo que Dios espera de ti, es entenderlo, es comprenderlo. Significa que hemos entendido y comprendido plenamente lo que Dios espera de nosotros. No hay excusas, no hay pretextos. Tú sabes que sabes, 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 que no hay dudas, que sabes lo que Dios espera de ti. Esto es muy poderoso porque significa que has entendido lo que el Todopoderoso espera de ti. No sé si usted puede tener esa imagen del Todopoderoso esperando algo de mí, de ti, de nosotros, específico, y que tú sabes qué es lo que Él espera. ¿Sí puedes imaginar esto? O sea, por eso es tan importante la respuesta, porque Dios está esperando algo de ti. Seguramente que lo que respondas será trascendente en tu vida. Por eso dice la Biblia en Deuteronomio 30:11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros en mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Usted identifica lo trascendente y lo importante que es cuando Dios nos habla y nosotros comprendemos si oyes hoy su voz. Verso 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Esto de amar a Jehová tu Dios siempre está relacionado con guardar su palabra, con hacer su voluntad. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Siempre que nosotros guardemos la palabra, le estaremos diciendo a Dios que lo amamos. Nosotros vivimos la palabra porque le amamos. Nosotros obedecemos a Dios porque le amamos. Es la manera en que nosotros le mostramos que le amamos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, decía Jesús. Verso 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar. Esta palabra extraviar nos hace entender que nos perdimos, que estamos lejos del propósito que Dios tiene para nosotros. Y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella.
¿Se da cuenta de la trascendencia de nuestra respuesta? Cada vez que oímos la voz de Dios, tiene que haber una buena, una correcta, una respuesta que está esperando Dios. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Así es que este versículo 7 nos deja claro que Dios está hablándonos y que espera una respuesta acorde a sus expectativas. Hebreos 3, 7 y 8 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Ahora, ¿qué significa esto de endurecer el corazón? La palabra griega nos da algo de luz, escleruno, y significa obstinado. Ya vamos viendo por dónde va la cosa. Significa obstinado, endurecer. Y obstinado en la RAE está definido, la Real Academia Española la define como perseverante, perseverante en hacer lo incorrecto. Sí se está entendiendo, ¿verdad? Si endureces tu corazón, estás perseverando en hacer lo incorrecto. Tenaz, pero además fíjese, fastidiado, harto, enojado, furioso. Entonces el endurecer el corazón es obstinarse en no obedecer. Es perseverar, ser tenaz en no hacer la voluntad de Dios. Endurecer el corazón es estar fastidiado, enojado, harto, furioso de corazón al saber lo que espera Dios de nosotros. Lo que está diciéndonos esta porción de la Escritura es: no se endurezca tu corazón si oyes la voz de Dios. Y dice aquí que como en la provocación, Hebreos 3:8 dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿A qué se refiere? Dice aquí: en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Esto nos deja claro, nos ubica cuál es ese día. Es un día específico. No te endurezcas de corazón como en la provocación, donde lo tentaron y lo probaron. ¿A qué se refiere el Espíritu Santo? Al día que se presentaron a esos 12 espías que entraron a la tierra prometida y dieron un reporte, un informe que no le agradó para nada a Dios, no era lo que él esperaba. Ese informe estaba lleno de temor y de rebelión, de dureza de corazón. Fíjese cómo dice Números 13:25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Verso 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Llevaban un racimo de uvas que tuvieron que cargar entre 2 personas a través de un palo. Estaba gigantesca el racimo de uvas. Dice el verso 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra el pueblo, contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para conocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Números 14, verso 1 dice:
Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Se imagina? Estaban por entrar a la tierra prometida y no solamente hablaron mal de la tierra, sino lloraron aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto, ojalá muriéramos. Se rebelaron contra Dios, fueron rebeldes e incrédulos, desearon morir en el desierto. ¿Y sabe qué les pasó? Murieron en el desierto. Dios, el Espíritu Santo, nos está advirtiendo que si oímos su voz, no debemos permitir que nuestro corazón se endurezca. Que si entendemos, que si sabemos, que si conocemos la voluntad de Dios, no debemos rebelarnos ni actuar con incredulidad. Tenemos que responder según lo que Dios espera de nosotros. Y de eso se trata, oír su voz, saber qué espera Él. Dios, el Espíritu Santo, nos está mostrando que se endurecieron, se obstinaron en desobedecer, perseveraron y fueron tenaces en no hacer la voluntad de Dios. Estaban fastidiados, enojados, hartos, furiosos de corazón al saber lo que esperaba Dios de ellos. Puede ver la escena donde estas personas de verdad estaban en estas condiciones y por eso desearon morirse en el desierto. ¿Y sabe cuál fue la paga? Que murieron todos caminando por 40 años en el desierto. Y Dios, el Espíritu Santo, nos llama la atención para no caer en ello. Es que estas personas actuaron ya con esa dureza en el corazón de la cual Dios hoy quiere que aprendamos. No es desobedecer, no es que no hubiesen hecho, es que ya había algo en sus corazones. Dios da el juicio, juzga a esta gente, habla con Moisés. Moisés les dice al pueblo lo que pasó y ellos quieren resolverlo cuando Dios ya dio una señal. Cuando Dios te habló sobre algo y tú no lo hiciste y Él ya dijo otra cosa, ya es difícil que hagas lo que dejaste pasar. Es que no es cuando nosotros queramos. No es cuando yo quiera, es cuando oigo la voz de Dios. Si yo oigo la voz de Dios que me dice, predícale a Perenganito, y tú no lo haces y lo dejas pasar, igual al día siguiente ya no está. Porque es cuando Dios te pide que lo hagas. Por eso es muy importante esto. Números 14:40 dice: y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, ¿qué dice ahí? Se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron y los persiguieron hasta Horma. Yo no quiero que me pase eso. Por eso prefiero que cuando oiga su voz, reaccionar, obedecer, hacer lo que Él espera de mí. No es cuando yo quiera, es cuando oigo su voz, cuando conozco lo que Él espera de mí. Si no lo hago, hay graves consecuencias. Y no es para que nos dé temor, es para que hagamos, al escuchar su voz,
hagamos lo que Él espera que hagamos, que actuemos, que respondamos con fe, que respondamos creyéndole a Él que Él nos va a respaldar. Ora por esa persona que tiene necesidad y no oras, tenemos que orar, tenemos que atrevernos a orar. Háblale a tal persona, tienes que tomar con fe esa palabra y moverte hacia lo que Dios espera. Hablamos del día de la provocación. No provoques a Dios, no lo tientes. Dice el verso 10, fíjese: a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esta palabra vagar es la palabra griega planao, que significa engañar, extraviar, descarriar y también significa seducir. También significa estas palabras con respecto a un lugar seguro. Escúchenlo bien, con respecto a un lugar seguro, con respecto a un lugar de verdad y con respecto a una virtud. Es decir, déjeme decírselo de esta manera: andan vagando quiere decir andan engañados, extraviados, descarriados de un lugar seguro. ¿Cuál es el lugar más seguro que usted conoce? La presencia de Dios. Entonces, este andar vagando era que estaban extraviados, que estaban descarriados de la presencia de Dios. A eso es a lo que se está refiriendo Dios. Y cuando nosotros decimos que alguien anda vagando con este sentido, es que ha perdido su relación con Dios, se ha alejado de la presencia de Dios. Pero no solo eso, dice que vagar también significa, en este sentido en el que está la palabra, planao, significa también no solo de un lugar seguro, sino de un lugar de verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús es la verdad. Jesús y la palabra uno son, la palabra es la verdad. O sea que también nos habla de que nos alejemos de la palabra, que estemos extraviados de la palabra. A eso se está refiriendo nuestro Señor, a que estemos extraviados de su presencia y extraviados de su palabra. Esos son los que andan vagando. ¿Sí va cachando lo que es andar vagando? Fíjese también que dice que es no solamente de un lugar seguro, no solamente de la verdad, sino de la virtud. Y la Real Academia Española dice, fíjese lo que dice que es virtud: es poder o potestad de obrar, integridad de ánimo y bondad de vida, disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales como el bien, la verdad, la justicia, recto modo de proceder. Para mí esto habla del llamado. ¿Por qué habla del llamado? Escúchelo ahora relacionándolo con esa palabra. Virtud es poder o potestad de obrar. Si tú tienes un llamado, tienes unción para llevarlo a cabo. ¿Sí me está siguiendo? Integridad de ánimo y bondad de vida. ¿Se da cuenta cómo tiene que ver con nuestro llamado y la unción que Dios pone por ese llamado? Porque cada llamado tiene una unción de parte de Dios tras de ella. Integridad de ánimo y bondad de vida. Disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos, los proyectos divinos, por supuesto, ¿no? Ideales como el bien, la verdad y la justicia. ¿Se da cuenta cómo tiene que ver con el llamado? Entonces, una persona que anda extraviada es una persona que se ha extraviado de la presencia de Dios, o de la palabra de Dios, o de su llamado. Y estas tres cosas, puede ser una o las tres al mismo tiempo, son cosas que realmente van a afectar nuestra vida. Estar vagando. Y por ello no entraron en el reposo. Eso es lo que dice la Escritura. Hebreos 3:10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira,
no entrarán en mi reposo. Ahora déjeme hablarle de tres palabras que vienen en una segunda porción de este capítulo. La incredulidad. Dice el verso 12, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Quiere decir que la incredulidad, ¿qué hace con nosotros? Nos aparta del Dios vivo. La incredulidad nos aparta de Dios y creerle nos acerca a Dios. La incredulidad nos hace alejarnos de su presencia, de su palabra, y creerle a Dios nos acerca a su presencia, nos acerca a su verdad, su palabra, y nos acerca al cumplimiento de nuestro llamado. Verso 13, el pecado. Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Quiere decir que lo que nos endurece es el engaño del pecado. Este verso nos dice que la gente se endurece por el pecado, pero el engaño del pecado es otra cosa, fíjese. Cuando nosotros no le creemos a Dios, cuando hay en nuestro corazón incredulidad, lo que sucede es que nosotros nos apartamos de su presencia, de su palabra, de su llamado, nos apartamos de Dios. Y al apartarnos de Dios, es fácil caer en pecado. ¿Hasta ahí me va siguiendo? El que nosotros caigamos en pecado es una cosa, pero el engaño del pecado es algo más grueso. El engaño del pecado es pensar que está bien lo que hacemos. ¿Sí me está siguiendo? Hay una persona a la que tuve mucho gusto en acompañar cuando empezaba como pastor en una población aquí en Puebla, una ciudad en la Sierra Norte. Este hombre era un hombre muy intenso, se echaba 2 y 3 horas de predicando y él decía que tenía que aguantar su gente. A mí eso ya me empezaba a sonar raro. Bueno, este hombre que por muchos años parecía amar a Dios, que hizo muchas cosas que parecían que daban testimonio de amar a Dios, cayó en adulterio. Ese es el pecado. El problema es que ahora lo defiende con la palabra. Dice que los dones y los el llamado de Dios y los dones son irrevocables y que entonces él puede seguir pastoreando. Ese es el engaño del pecado, pero no nada más está en el adulterio y en esa persona, está en todos aquellos que practican el pecado. Otra vez, la incredulidad nos aleja de Dios. Y ese alejarnos de Dios nos hace pecar fácilmente. El problema es luego el engaño del pecado. Lo voy a volver a leer. Dice así: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Lo que está diciéndonos la palabra en esta porción, y se me hace a mí muy interesante y por eso decidí hablar de ello, es que la incredulidad nos aparta de Dios de tal manera que es fácil caer, pero después de caer viene algo todavía más fuerte, que es el engaño del pecado. Y el engaño del pecado es lo que nos lleva a endurecer nuestro corazón. Es lo que les pasó a estas personas que cayeron en pecado y luego vieron tan común estar murmurando, quejándose y no hacer lo que decía Dios, que simplemente lo hicieron una vez más cuando llegaron a la tierra prometida. ¿Me está siguiendo? Es muy importante, creo yo, que entendamos que la incredulidad nos aparta de Dios, que nos lleva a pecar tarde o temprano, vamos a pecar si estamos alejados de Dios, y eso nos lleva a un engaño, a creer que estamos bien, a creer que no pasa nada, a creer que no hay problema. Le voy a dar un ejemplo más simple.
dejar de orar. Y de repente, o dejar de leer, o dejar de hacer aquello que Dios le llamó a hacer. Ya es más personal el asunto, ¿verdad? Bueno, usted deja de hacerlo, pero luego viene el engaño del pecado. Hacernos creer que estamos bien, que no hay problema por hacerlo. Y entonces no entendemos por qué nos sentimos desanimados. Pues porque dejamos de orar, o dejamos de leer, o dejamos de servir. Es muy importante que un creyente, un hijo de Dios verdadero, haga estas tres cosas: orar, leer, congregarse. 4, servir. Es muy, muy importante. El engaño del pecado nos lleva a ser tenaces y perseverar en desobedecer, que es endurecer nuestro corazón. El engaño del pecado nos lleva a estar fastidiados, enojados, hartos, furiosos de corazón al saber lo que Dios espera de nosotros. Es muy fuerte. Ahora, la tercera palabra, certeza. Dice Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal, escuche esto, con tal, eso quiere decir que es una frase condicional, que lo que sigue está condicionado a, dice, porque somos hechos partícipes de Cristo, sí y solo sí, si quiere verlo así, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Mire, vamos más despacio. Con tal es una palabra griega que es ean, E-A-N, A con acento, ean, y significa en caso de que retengamos con firmeza. Ese con tal es en caso de que retengamos con firmeza. Ahora, esto de retener es el griego katejo, que significa sujetar, poseer, apoderarse, mantener, retener. A ver, ven, esposa. Es que yo quiero que usted entienda que Dios nos ha llamado a retener. Sujetar, eso quiere decir, sujetar. Déjame hacerlo como yo quiero hacerlo. La estoy sujetando. Poseer, eso también significa esta palabra. Apoderarse de ella. Mantener. A ver, trata de irte. No, pero no tan poquito, más fuerte. Retener. Ok. Con tal que retenga firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Quiere decir que esto de ser participantes de Cristo está condicionado a retener, es decir, a sujetar, poseer, apoderarse, mantener, retener firmemente, por eso la abrazaba así, hasta el fin nuestra confianza del principio. Pero fíjese lo que significa confianza. Confianza significa, en griego es la palabra hypostasis, que significa certeza. Entonces, somos participantes de Cristo si retenemos, sujetamos, ya entendió toda esa parte, ¿verdad? Con firmeza nuestra certeza. Nuestra certeza. Yo en todos lados, de veras, cada vez que predico me encuentro una frase, una oración, un versículo que me habla de cómo la salvación es algo que tenemos que retener, tenemos que poseer, apoderarnos de ella, mantener. Dios nos salva, Jesús nos ha dado salvación por medio de pagar en la cruz con su vida nuestra salvación. Nosotros estábamos destinados a una vida eterna sin Él. Eso es un infierno, aunque el infierno es más feo. Y no teníamos manera de resolverlo, no había manera de solucionarlo. Así es que por eso tuvo que venir Jesús. Vino Jesús, dio su vida,
Él puso su vida en lugar mío y en lugar suyo y en lugar de todos los seres humanos y pagó con su vida, con su sangre, el precio del pecado, que era la muerte. Y abrió la puerta de la salvación. Él la entrega gratuitamente a todo aquel que la recibe, que la posee, que la abraza, que la retiene, que la sujeta, que la posee, porque de alguna manera hay que recibirla. Y esa salvación, uno tiene que guardarla con temor y temblor. Tiene uno que no soltarla, sujetarla, retenerla. Por eso para mí es tan claro que la salvación sí se pierde si nosotros no la cuidamos. Nuevamente, en una porción de la Escritura encontramos cómo Dios quiere que nosotros guardemos nuestra salvación. La salvación es gratis, pero a mí me lleva toda mi vida guardarla, cuidarla, protegerla, andando en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, ¿de qué personas habla? Vamos a la tercera porción de Hebreos 3. Sí me está siguiendo, ¿verdad? Dios hace énfasis de qué tipo de personas. Fíjese, Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Quiénes fueron los que le provocaron? ¿Quiénes fueron? ¿Sabe quiénes fueron? Los que salieron de Egipto. No es un mensaje para los de allá afuera. Es para los que han salido de Egipto. Es para los que son libres. Es para los que Dios trajo salvación y libertad. Este mensaje de Hebreos 3 es para la iglesia. Es para nosotros. RAE, la Real Academia Española, dice que provocar es producir o causar algo, buscar una reacción de enojo en alguien, irritándolo o estimulándolo con palabras u obras. Todos los que salieron de Egipto, todos los libres, todos los que fueron salvados de la esclavitud. Nosotros sabemos que Egipto representa el mundo para nosotros, representa el pecado. Así es que la salida de Egipto tipifica la salvación. Está dirigido a nosotros. Es una palabra para nosotros, para la iglesia. ¿A quiénes? ¿Quiénes fueron los que lo provocaron? ¿Sabe? Hay personas que conociendo a Dios caen en esto, en provocar a Dios. Y por eso es importante que hablemos de esto. Este es un llamado a la iglesia a no provocar a Dios. Verso 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Es decir, los que pecaron. Es un llamado de Dios, no para los que están revolcándose en el pecado y practican el pecado que dice 1 Juan 3:8 que son del diablo. No, es un mensaje para la iglesia. Para que no pequemos, para que la incredulidad no nos lleve lejos de Dios y caigamos en pecar. Es muy importante. Verso 18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Una cosa es quién provocó a Dios. Otra es con quién se disgustó. Pero otra muy fuerte es quiénes no entraron en su reposo. ¿Se da cuenta cómo esto tiene que ver nuevamente con la iglesia y con gente que ya fue salva y que tiene un llamado de atención fuerte? Dice aquí,
y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Está fuerte. Es que, fíjese lo que significa desobedecer. ¿Quiénes fueron aquellos? Los que desobedecieron. El griego es la palabra apeitseo y significa no creer, pero también significa rebelarse o desobedecer. Y otra vez nos lleva al día de la provocación, donde lo tentaron y lo probaron. Es un llamado a la iglesia a obedecer. Si oyereis hoy su voz, ¿sí me está siguiendo? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es un llamado a la iglesia para obedecer, porque hay consecuencias graves cuando hemos oído su voz, hemos entendido lo que Él espera de nosotros y nosotros no lo hacemos. Necesitamos hacerlo. Cuando sabes lo que Dios espera de ti y no lo haces. Ahora, recuerde que la incredulidad nos aleja de Dios, pero también nos impide entrar al reino de Dios. Déjeme ir concluyendo. La incredulidad nos aparta de Dios. Nos hace andar vagando, extraviados de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, de nuestro llamado. Yo he conocido personas que se han extraviado de su llamado, que saben cuál es su llamado y lo han abandonado, han dejado de hacerlo. Conocí a una persona que era arquitecto, pero también era pastor. Y yo lo veía con ese llamado picudo que Dios le había dado. Cuando él hablaba delante de los gobernantes o delante de otros pastores, Dios les daba una unción muy especial. Era un llamado a moverse en otro nivel, un nivel apostólico. Pero a él le gustaba la arquitectura. Entonces, él vivía siendo arquitecto y ocasionalmente visitaba ese llamado que Dios le había dado apostólico. Es una tragedia ver cómo una persona que está llamado a algo no lo vive. Usted tiene que vivir en su llamado. Y la incredulidad nos hace que dejemos el llamado. No solo que dejemos la presencia de Dios o su palabra, que dejemos el llamado. ¿Sí me está siguiendo? Es muy importante que me cache esto. Todos tenemos un llamado de parte de Dios. Usted tiene talentos y dones que Dios le ha dado y no los puede enterrar. Necesita ponerlos a funcionar, desarrollar, llevarlos a su máximo potencial. Eso es lo que Dios espera de usted. ¿Sí lo está cachando hoy? Si oyereis hoy su voz. Qué bueno que lo cachó. Entonces, la incredulidad nos aparta de Dios. Nos hace andar vagando, extraviados de su presencia, de su palabra, de su llamado. Y apartados de Dios, caemos fácilmente en pecado. La incredulidad nos lleva a pecar, nos aparta de Dios, nos aparta de su palabra, nos aparta de su vida, es fácil pecar. Y el pecado nos lleva al engaño del pecado, que es empezarse a justificar o creer que está uno bien cuando uno está en pecado. El pecado nos lleva al engaño, pero no solamente al engaño del pecado, sino al endurecimiento. El engaño del pecado es lo que nos endurece. Es aquello donde ya ves al pastor que está en adulterio defendiendo su adulterio y diciendo, es que yo estoy bien. Es que Dios me llamó a ser pastor y aunque esté en adulterio puedo seguir siendo pastor. Es una tragedia, pero es el engaño del pecado. El endurecimiento del corazón. Participamos de Cristo, y esta es parte de la conclusión. Participamos de Cristo con tal que, en tanto que, en caso de que mantengamos, retengamos, sujetemos, poseamos la certeza que tuvimos al principio, cuando nos convertimos, cuando vino esa certeza de Dios a nuestros corazones. ¿Qué es esa certeza? Porque
La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La incredulidad, finalmente, y saltando de principio a fin, la incredulidad es la que no permite que entremos en el reposo de Dios. Y este reposo de Dios obviamente significa entrar a su reposo, a su reino. La incredulidad nos hace estar vagando, nos aleja de la presencia de Dios y nos lleva a pecar, y el pecado nos lleva a endurecer nuestro corazón, y esto impide que entremos a su reposo. Esto es lo que provoca la incredulidad. No es cuando tú quieras, es si oyereis hoy su voz. Yo creo que esta porción de la Escritura es difícil. Si usted la lee, no cacha todas estas cosas que estuvimos hoy platicando. Pero Dios está haciendo un énfasis, es un llamado a la iglesia, eso me queda claro, en que tenemos que tener cuidado con la incredulidad, con el pecado, con andar vagando, con pecar, con el engaño del pecado, que es lo más fuerte y un paso previo a endurecer nuestro corazón. Y no piensen en adulterio, piensen en dejé de orar, dejé de leer, dejé de ministrar, dejé de servir a Dios, dejé mi llamado. ¿Sí me está siguiendo? Y yo creo que este llamado que Dios nos hace hoy es para retomar aquello que a lo mejor hay personas aquí que han dejado. Yo no sé cuál sea su condición hoy. Cierre sus ojos, por favor. Yo no sé cuál sea su condición hoy, pero Dios sí la conoce. Usted la conoce. Y yo sí creo que Dios está hablando hoy. Si oyereis hoy su voz. ¿Sabe que los que tienen el corazón endurecido no oyen la voz de Dios? Si oyereis hoy su voz, es un llamado para la iglesia a no endurecer el corazón. Si oyereis hoy su voz, necesitamos activarnos. Yo estoy seguro que hay personas que han estado batallando para orar, o batallando para leer, o batallando para regresar a retomar ese llamado que Dios les hizo. Y Dios hoy nos está hablando. Y es el primer paso, la incredulidad, la falta de creer que eso puede ser dañino, de que eso es peligroso. Es peligroso. Si estás pasando por algo así, has dejado la presencia de Dios, has dejado la palabra, o has dejado de servir, o incluso has caído en pecado, es momento de arrepentirnos antes de que llegue el engaño del pecado. Es probable que alguien haya llegado hasta allá. Es momento de arrepentirse y decirle: Señor, perdóname. Y es momento de pedir que Dios avive nuestro corazón. Yo voy a hacer una oración y le pido que, si usted se siente identificado, la ore. Ahí en silencio, nadie tiene por qué escuchar, pero sí tiene el propósito de que nos alineemos con Dios. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en el día de la tentación, el día que probaron a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de ti, Señor, a pedirte que me perdones, que nos perdones, Señor. Perdónanos si hemos abandonado el lugar secreto, si no hemos estado orando, si no hemos estado leyendo, si nos hemos extraviado de tu presencia o extraviado
de la verdad o extraviado de la virtud de tu llamado, Señor. Señor, queremos caminar en el entendimiento de lo que tú nos has hablado. Y te pedimos perdón si nos hemos apartado de ese propósito. Señor, si hemos incluso caído en pecado, si hay alguien aquí que haya caído en pecado, haga lo suyo. Señor, perdóname. Yo me arrepiento de este pecado. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que me perdones y me limpies con la preciosa sangre de Jesucristo. Y que limpies y sanes mi vida, avives mi corazón. Yo no quiero estar apartado, no quiero tener incredulidad en mi corazón, mucho menos estar engañado por el pecado. Señor, gracias que el día de hoy nos hablas y nos das la oportunidad de comprender lo importante y relevante que es que nosotros respondamos como tú esperas que respondamos, y que hay un tiempo para hacerlo, que no es cuando yo quiera, sino cuando tú nos has hablado y oímos tu voz. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.